Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección neerlandesa acaba de ser eliminada de la Copa del Mundo en los cuartos de final. Una instancia importante en esta competición donde podemos decir que esta plantilla, bajo el mando de Louis van Gaal, cumplió con las expectativas. Como mínimo, estaba para estar en el grupo de las 8 mejores y lo consiguieron. Posterior a la salida de Ronald Koeman del banquillo, el veterano Louis van Gaal regresó a la naranja para hacer una gran campaña. Países Bajos se clasificó con solvencia a la Copa del Mundo, en la Nations League tiene su plaza asegurada en el Final Four del 2023 y en esta Copa del Mundo hicieron una campaña aceptable. En este video los invito para que veamos cómo ha sido el camino de esta selección desde el Mundial de Brasil 2014, donde ha tenido presentaciones memorables y otras sin duda para el olvido, llegando hasta el presente donde de a poco está recuperando su nivel que la llevó a ser subcampeona del mundo en 2010. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Debido a ese inesperado fracaso en 2012, el entrenador Bert van Marwijk renunció a su cargo y en su reemplazo nombraron al reconocido Louis van Gaal, quien ya había dirigido la selección en el año 2000 y en ese momento su último trabajo había sido dirigir al Bayern Múnich, donde fue despedido en abril del 2011. Para este mundial, Holanda se clasificó como líder invicta del grupo D de la UEFA, donde tuvo una muy buena puntuación, sumando 28 de 30 puntos posibles, compartido con Rumania, Hungría, Turquía, Estonia y Andorra. En el sorteo del mundial le tocó el complicado grupo B, con Australia, Chile y España. El promedio de edad de los 23 convocados por Van Gaal fue muy parecido al del mundial anterior, con 24.9 años. En cuanto a las figuras, fueron las mismas del mundial anterior, aunque obviamente 4 años más longevos. Sneijder, de 30 años, en ese momento jugando para el Galatasaray. Robben, también con 30, aún en el Bayern Múnich. Van Persie, con 30 años, jugando para el Manchester United, y Dirk Kuyt, de 33, jugando para el Fenerbahce. Las ausencias más importantes con respecto al mundial anterior fueron las de los veteranos Van Bronckhorst, Van der Vaart y Van Bommel, último capitán del equipo y reemplazado por Van Persie usando la cintilla. En cuanto a las novedades de esa convocatoria, estaban también dos jugadores del Ajax, el portero Jasper Cillessen, de 25 años, y el lateral izquierdo Daley Blind, de 24, ambos titulares en todos los partidos del torneo. Y las otras dos novedades fueron del PSV Eindhoven, Georginio Wijnaldum, con 23 años, también jugando todos los partidos, y Memphis Depay, con 20 años, que jugó en 5 partidos de ese mundial. En esa primera ronda, Holanda lideró el grupo con puntaje perfecto. En el primer partido se desquitó del vigente campeón en ese momento, la selección española, dándole una paliza de 5-1 con goles de Stefan de Vrij y dobletes de Robben y Robby van Persie. Luego le ganaron a Australia 3-2 con goles de Robben, van Persie y Depay. Y en el tercer partido derrotaron a Chile 2-0 con goles de Leroy Fer y Depay. En octavos enfrentaron a la selección mexicana, a la cual derrotaron 2-1 en un polémico partido por la simulación de Arjen Robben. El partido lo empezó ganando México con gol al minuto 48 de Giovanni Dos Santos y a solo 2 minutos del final llegó el empate de Holanda con gol de Sneijder. Y en el agónico minuto 94, en el ya mencionado piscinazo de Robben, el juez decretó penalti que fue bien ejecutado por Klaas-Jan Huntelaar. En cuartos de final, Holanda enfrentó a la sorpresa del campeonato, la selección de Costa Rica, con la cual no se sacaron ventaja, tanto en los 90 reglamentarios como en la prórroga, por lo que el paso a la semi se definió desde el punto blanco, donde Van Gaal hizo un cambio clave. Sustituyó al arquero Cillessen por Tim Krul, el cual le atajó los penales a Brian Ruiz y a Michael Umaña. Y en la semifinal, Holanda enfrentó a la selección argentina en un partido también parecido al anterior. No se sacaron ventaja, por lo que se fue a la tanda de penaltis, donde esta vez Van Gaal no pudo hacer el cambio de arquero porque ya había utilizado las 3 sustituciones. El portero Sergio Romero le atajó los cobros a Ron Vlaar y Sneijder, por lo que la selección neerlandesa se perdió de disputar su segunda final consecutiva y tuvo que jugar el partido por el tercer puesto, donde terminó ganando la medalla de bronce derrotando a la local Brasil 3-0, con goles de Blind, Wijnaldum y Van Persie de penalti. Un mes antes de comenzar el Mundial de Brasil 2014, Louis van Gaal fue anunciado como el nuevo entrenador del Manchester United, por lo que apenas finalizó el Mundial viajó de inmediato a Inglaterra. En su reemplazo en la selección neerlandesa nombraron a otro viejo conocido que ya había estado en el cargo, Guus Hiddink. En septiembre del 2014 empezaron las eliminatorias para la Euro, pero Hiddink no pudo obtener la clasificación y por el contrario tuvo una muy mala campaña.
Holanda se ubicó en el grupo A compartido con República Checa, Islandia, Turquía, Kazajistán y Letonia. El balance fue de 4 victorias, 1 empate y 6 derrotas, ocupando la penosa cuarta posición del grupo, por lo que no estuvo presente en aquella cita continental. En este fracasado proceso ya no fue tenido en cuenta el veterano Dirk Kuyt de 35 años que se encontraba jugando para el Feyenoord. Sin embargo, sí fueron tenidos en cuenta los demás veteranos de 32 años, Robben del Bayern Múnich, Sneijder del Galatasaray y el capitán Robby van Persie, ya siendo parte del Fenerbahce turco. Además de los ya consolidados en el equipo Cillessen, Depay y Blind, mientras Wijnaldum seguía en la suplencia. Y como grandes novedades hizo su debut el defensa central del Southampton Virgil van Dijk de 24 años y el jugador del Spartak de Moscú de 25 años Quincy Promes, quien había regresado a la selección tras un fugaz debut 4 años atrás. Por su pésima campaña, Hiddink renunció a la selección y en su reemplazo fue nombrado su asistente Danny Blind, en una apuesta arriesgada de la Federación Holandesa de Fútbol debido a la poca experiencia del entrenador. En esas eliminatorias para Rusia 2018, Holanda se ubicó en el grupo A compartido con Francia, Suecia, Bulgaria, Luxemburgo y Bielorrusia. Esa clasificatoria duró poco más de un año, desde septiembre del 2016 hasta octubre del 2017, periodo en el que Holanda disputó 10 partidos. Si bien esa campaña estuvo mejor a la que hicieron en la clasificatoria a la Eurocopa, no alcanzó para al menos ocupar la segunda posición que daba opción de disputar repechaje, aunque se estuvo muy cerca con 6 victorias, 1 empate y 3 derrotas, sumando 19 puntos, los mismos de Suecia, que le ganó la posición por mejor diferencia de gol. Los suecos tenían una diferencia de más 17 y Holanda quedó con más 9. Si hay un partido en especial para echarle la culpa de ese margen mínimo causante de la eliminación, fue la sorpresiva derrota a domicilio frente a la selección de Bulgaria por 2-0. De haber sacado al menos un empate en ese partido, Holanda hubiera ganado la segunda posición del grupo y hubiera disputado al menos el repechaje. Para este proceso de clasificatorias al Mundial, Robby van Persie, ya de 34 años, no fue tenido en cuenta jugando solamente uno de los 10 partidos del proceso, casualmente en la derrota más abultada frente a Francia 4-0. En su reemplazo, portando la cintilla de capitán, quedó Arjen Robben, que sí estuvo en todo el proceso, y Wesley Sneijder disputó 6 de los 10 partidos, aunque en la mayoría no fue titular. En cuanto a la nueva generación, este proceso no fue en vano, ya que sirvió para que todos sumaran minutos de experiencia, como fue el caso del portero Cillessen, ya de 28 años, del central Virgil van Dijk de 26, Blind de 27, Quincy Promes de 27, Depay de 23 y Wijnaldum de 26. Y adicional, esta fracasada campaña sirvió también para el debut de 2 jugadores, el del mediocentro Marten de Roon de 26 años del Atalanta y el del joven defensa central Matthijs de Ligt de 18 años en aquel momento en el Ajax, y también sirvió para el regreso de Ryan Babel, un jugador que en sus primeros años de carrera fue tenido en cuenta cuando jugaba para el Liverpool, pero posterior a su salida de Anfield perdió protagonismo y no volvió a ser llamado a la selección hasta estas clasificatorias, ya jugando en el Besiktas. En este fracasado proceso pasaron 3 entrenadores por el banquillo de la selección naranja. Aparte del ya mencionado Danny Blind, que dirigió la mayoría de partidos, también pasaron sin fortuna Fred Green y Dick Advocaat. Para sustituir y darle más sentido a las fechas de amistosos FIFA, la Confederación Europea decidió crear la Liga de las Naciones de la UEFA, torneo que tuvo su primera versión en la temporada 2018-2019 y que en adelante se disputa cada 2 años. Para este nuevo torneo, todas las selecciones miembros de la UEFA se dividieron en 4 grupos según el nivel de competitividad. A su vez, cada grupo se divide en 4 subgrupos de 3 selecciones, donde cada uno de esos subgrupos entregaría un cupo al Final Four o semifinal del campeonato. Holanda se ubicó en el grupo A de las selecciones top del continente, y más exactamente estuvo ubicado en el subgrupo A1, compartido con las 2 últimas selecciones campeonas del mundo, Alemania y Francia, por lo que de entrada ese cupo a semis se veía bastante complicado. Para este nuevo torneo, la Federación Holandesa de Fútbol nombró al exjugador y ya experimentado entrenador Ronald Koeman, quien venía de dirigir en la Premier League en las últimas 2 temporadas, primero con el Southampton y en la última temporada con el Everton, a quien dejó en la 7ª posición por detrás de los clubes top de la Premier en la temporada 2016-2017. Para este nuevo proceso no fueron tenidos en cuenta los últimos 2 veteranos que quedaban de esa selección subcampeona del mundo en 2010, quienes ya habían hecho pública su renuncia a la selección, Wesley Sneijder y Arjen Robben.
Y ya estaba en pleno la nueva generación: Jasper Cillessen, Daley Blind, Virgil van Dijk, quien heredó la cintilla de capitán, Matthijs de Ligt, Martin de Roon, Georginio Wijnaldum, Ryan Babel, Memphis Depay, y adicional, Koeman acercó a la selección a otros jugadores claves: los dos mediocampistas del Ajax de 21 años, Frenkie de Jong y Donny van de Beek, y al lateral derecho del PSV Eindhoven, Denzel Dumfries, de 22 años. Como lo dije anteriormente, en ese subgrupo 1, Holanda tenía que buscar la clasificación al Final Four o semifinal ante las últimas dos selecciones campeonas del mundo en partidos de ida y vuelta. En el primer partido, la selección naranja visitó a Francia en el Saint-Denis, donde cayeron derrotados 2-0. El segundo partido fue de local en el Johan Cruyff Arena ante la selección alemana, a la cual derrotaron con un contundente 3-0, con goles de Van Dijk, Depay y Wijnaldum. En el tercer partido, Holanda nuevamente fue local, pero esta vez en el estadio del Feyenoord frente a la selección francesa, obteniendo la revancha derrotándola 2-0 con goles de Wijnaldum y Depay. Y en el cuarto y último partido del grupo, Holanda visitó a Alemania en el estadio del Schalke, el cual empató a 2 con goles de Promes y Van Dijk. De esa manera, Holanda en esos 4 partidos cosechó 2 victorias, un empate y una derrota, que le bastaron para ganar el grupo sumando 7 puntos, los mismos de Francia, pero superando a los galos por mejor diferencia de gol. Ya en las semifinales, Holanda enfrentó al líder del subgrupo A4, la selección inglesa, que venía de eliminar a España y Croacia. Tanto las semis como la final se jugaron a único partido en Portugal. En aquel encuentro disputado en el estadio del Porto, Inglaterra empezó ganando. Al minuto 32, De Ligt le cometió una falta a Rashford dentro del área. El árbitro decretó penalti y el propio Rashford lo ejecutó poniendo el 1-0 a favor de los ingleses. Posteriormente, ya en el periodo complementario, De Ligt se reivindicó marcando el empate de cabeza tras un tiro de esquina, que finalmente selló los 90 reglamentarios. Ya en la prórroga al 97, Walker marcó en propia puerta para el 2-1. Y el 3-1 a favor de Holanda lo marcó Quincy Promes para sellar el paso a la final. Aquel partido por el título se disputó en el estadio do Dragao de Porto. La iniciativa del partido la llevó el local, teniendo varias opciones claras de marcar en el primer tiempo. En el periodo complementario, esa iniciativa tuvo su recompensa con un golazo marcado por Gonzalo Guedes al minuto 60. Una anotación que despertó la iniciativa de los neerlandeses, que posterior al gol tuvieron varias opciones de marcar, pero no fueron suficientes para inflar la malla defendida por Rui Patricio. Posterior a esa UEFA Nations League, la selección neerlandesa disputó las clasificatorias para la Euro 2020, donde se clasificó de manera directa, ocupando con 19 puntos la segunda posición del grupo C, compartido con Alemania, Irlanda del Norte, Bielorrusia y Estonia. Posterior a esa clasificación, el entrenador Ronald Koeman renunció a su cargo, marchándose a dirigir a Barcelona en agosto del 2020. Y en su reemplazo nombraron al exjugador de la selección, Frank de Boer. En el sorteo para el torneo le tocó ubicarse también en el grupo C, esta vez compartido con Austria, Ucrania y Macedonia del Norte. Como era de esperarse, los Países Bajos se clasificaron como líderes invictos con puntuación perfecta de 9 puntos, teniendo un resultado bastante acorde al buen juego que tuvo en los 3 partidos donde fue dominante en todos. Versus Ucrania tuvo complicaciones, pero ganó justamente con gol en el minuto 85 que representó el 3-2 definitivo. Versus Austria ganó cómodamente 2-0 y en el tercer encuentro venció sin apuros a Macedonia del Norte 3-0. En octavos de final como líderes del grupo C, a los neerlandeses les tocó enfrentar a una de las mejores terceras, en este caso a la República Checa. El partido tuvo un primer tiempo bastante aguerrido, mostrando mejor juego la selección neerlandesa, que daba la sensación que en el segundo tiempo lo podía liquidar, pero pasó todo lo contrario. Los checos fueron los que liquidaron, creciendo en su juego después de la expulsión de Matthijs de Ligt al minuto 55 en una mano voluntaria revisada y sancionada por el VAR con tarjeta roja. Los goles checos llegaron al minuto 68 de Thomas Holst y al 80 en un contragolpe marcando Patrick Schick. De esta forma, la selección neerlandesa se despide de este torneo en una fase tempranera, donde, como dijimos al inicio del video, tenían para llegar por plantilla por lo menos a los cuartos de final. Las clasificaciones de Países Bajos rumbo a la Copa del Mundo no fueron sencillas. A pesar de que ganaron su grupo con 23 puntos y consiguieron finalmente el cupo directo al Mundial, muy de cerca le respiraron Turquía a 2 puntos y Noruega a 5.
Ya en territorio asiático, los neerlandeses les tocó ubicarse en el grupo A, compartido con Qatar, Ecuador y Senegal, donde en el papel eran candidatas para ganar el grupo. En el debut le ganaron a Senegal 2-0 con anotaciones en los últimos minutos de Gakpo y Klaassen, en un partido que pintaba para empate. En el segundo encuentro empataron a un gol frente a Ecuador, con anotaciones de Gakpo y Ener Valencia. Y en el tercer partido le tocó enfrentar a la rival más débil, la anfitriona Qatar, a la que vencieron 2-0 con anotaciones de Gakpo y Frenkie de Jong. De esa forma, Países Bajos sumó 7 puntos y se quedó con la primera plaza del grupo. En octavos le tocó enfrentar a la segunda del grupo B, la selección de Estados Unidos, a la que derrotaron sin problemas 3-1, con goles de Depay, Blin y Dumfries, descontado por Wright. Y en cuartos de final le tocó enfrentar a la selección argentina, una vieja conocida en los mundiales con la que había perdido la final del 78 y con la que más recién había sido eliminado en semis en el mundial del 2014. Sin embargo, la revancha no fue posible para la naranja mecánica, que nuevamente fue eliminada por la albiceleste, que la tiene de hija en los mundiales. En conclusión, esta selección neerlandesa cumplió con las expectativas en esta Copa del Mundo. Se sabía que tenía con qué instalarse en el grupo de las 8 mejores, como efectivamente lo consiguió, pero más allá no se le veía tanto potencial para avanzar a una instancia superior. Con Louis van Gaal, sin duda, esta selección tuvo un crecimiento importante que le permitió regresar a un mundial después de estar ausente en 2018. Y de tener en este momento cupo al Final Four de la Nations League para 2023. Para infortunio de esta selección, Van Gaal volverá a su retiro y en su reemplazo quedará Ronald Koeman nuevamente, lo que representa un claro retroceso teniendo en cuenta el último historial negativo que ha tenido el ex del Barça en los banquillos. En la caja de comentarios, dinos qué piensas de este Países Bajos. ¿Crees que tenía con qué estar en las semis o su potencial llegaba hasta estos cuartos? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos 2 videos recomendados para ti y te dejo también el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.